buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy vamos a empezar hablando de un tema que hace rato que quiero tratar en el programa y bueno, hoy llegó el día. Y es la cultura de la cancelación. Tanto se habló en los últimos tiempos de la cultura de la cancelación. Tantos artistas fueron cancelados. Toma muchos aspectos este tema y salió este libro, La cultura de la cancelación, de Juan Gabriel Batalla, que está acá con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Juan Muchas gracias Gabriel, por la invitación. Al contrario, donde toma todos estos casos, los analiza y llega a algunas conclusiones que me parecen interesantes. Vos decís, Juan Gabriel, en el libro que esto no es nuevo, que No. siempre hubo cancelación. Las cancelaciones existieron siempre porque me parece que tiene que ver con una parte de la condición humana con respecto a cómo se discuten ciertos temas en ciertas épocas. Yo en el libro un poco indago desde cuestiones religiosas del antiguo Egipto para ir un poco, para ir un poco atrás, donde se demuestra, por ejemplo, cómo se derrumbaban estatuas cuando lo vimos esto, digamos, hace 2 años nada más. Lo que fue todo ese movimiento donde fueron como 2 o 3 semanas donde pintaban estatuas, derrumbaban estatuas. Fue antes de la pandemia, así que 3 años ya. Bueno, acá también tuvimos discusiones sobre algunas estatuas, acá en la Argentina. Acá, claro, suelen ser pintadas algunas estatuas acá en Argentina. Por supuesto. Sí. Y bueno, tiene que ver justamente con estos conflictos que hay sobre cómo leemos nuestra historia, ¿no? Esto pasa en todo el mundo, cómo nos representamos a nosotros mismos y qué análisis hacemos con respecto a nuestro pasado y hacia el futuro, ¿no? Porque al fin de cuentas, al vandalizar una estatua, uno lo que está dando es una manera de decir que hay una cuestión ahí con la que hoy no nos sentimos cómodos, ¿no? Que tiene que ver con una mirada contemporánea. También es una manera de negar la historia, negar un montón de cosas, ¿no? Sin dudas es una manera de negarlo, pero me parece que lo interesante también puede ser muchas veces es cómo estas situaciones, ¿no? Que es una de las cuestiones que yo planteo en el libro con respecto a la cultura de la cancelación, es cómo nos pueden ayudar también a repensar nuestras historias sin negarlas, ¿no? Porque me parece que eso es, digamos, si hay algo positivo que tiene la cancelación, es que puede ayudarnos a poner ciertos debates que de alguna manera estaban tapados con el tiempo, para que los podamos discutir en sociedad y buscar nuevas alternativas. Pero en los últimos años se llegó a situaciones que realmente son absurdas. Cuando se prohibió, no sé qué plataforma prohibió lo que el tiempo se llevó, lo que el viento se llevó, la película, el clásico, lo que el viento se llevó, y después decidieron ponerla, pero explicando el contexto de época. O sea, cosas que vos decís... ¿Qué pasó con Blancanieves, por ejemplo? Blancanieves, cancelada. Pero lo de Blancanieves es un poco paradigmático en el sentido de que en realidad Blancanieves nunca fue cancelada. Es un tema que era muy pequeño y se convirtió, digamos, a nivel global en un tema de cancelación que no fue, porque en sí lo que se hacía era una crítica... No lo sacaron. No. Era una crítica a una reapertura de un parque de diversiones donde una de las representaciones que se hacían en ese paseo de Disney era el beso, y lo sacó un periódico. El tema era el beso del príncipe a Blancanieves, que estaba dormida y con el beso se despierta, pero digo, no era consensuado ese beso. Ese beso no era consensuado, claro. Claro. Pero lo que voy es que ese era un tema muy menor que salió en un diario de San Francisco y a partir de, digamos, de una campaña de la Fox, básicamente, en Estados Unidos, se empezó a hablar de cancelación y creció de una manera que se lo tomó como si fuera una cancelación real. Y lo que se planteaba era cómo en estos tiempos Disney no se dio cuenta que ese tema puede ser problemático. Ese era el planteo inicial. Nadie estaba diciendo saquemos el beso, eliminemos la historia de Blancanieves. No, eso era como esto que te decía un poco recién, ¿no? Poder pensar las cosas desde otra perspectiva. Pero bueno, se convirtió en otra cosa. Se convirtió en otra cosa, pero no es el único caso. No, hay muchísimos. Hay muchísimos, pero algunos, en serio te digo, acá lo habíamos dicho en su momento, y vos lo ponés también en el libro, el tema de la Divina Comedia con Mahoma. Sí. En el infierno. Que se lo elimina, sí, se lo elimina. Bueno, se corta una parte del texto, eso fue en los Países Bajos. Se cercena, sí, una parte del texto para no incomodar, sí. Para no incomodar. Exactamente. Porque lo que vos planteás en el libro es interesante, es que también las empresas toman esto, pero no por razones ideológicas, sino por razones de mercado.
Es que vivimos en la era de la opinión pública, ¿no? Hoy todo tiene que ver con cuestiones, con una agenda que revisa qué es lo que piensan las mayorías y cómo caer bien dentro de esas mayorías para vender un producto. Va desde la política a las empresas. Ah. Entonces, dentro de esa era, justamente muchas veces las empresas toman a la cultura de la cancelación o a lo que sucede en las redes para tomar partido en contra o a favor de algo porque saben que van a salir beneficiados contra un público que ellos ya saben, ¿no? Saben quién compra su producto, qué edad tiene, etcétera, etcétera. Claro. Y les parece que este perfil no les va a gustar. Exactamente. Claro. Entonces levantan por las dudas. Así pasó con Lo que el viento se llevó. Con Lo que el viento se llevó pasó así, pero en el caso del cine hay algo muy interesante que es esto que decías vos, ¿no? De alguna manera también lo que entendió la industria del cine es que tenía que explicar ciertos contenidos que hoy nos podían parecer problemáticos, o por lo menos para un grupo etario que podría ser problemático. Por ejemplo, el tema de la esclavitud en ese caso. El tema de la esclavitud o el cantante de jazz, ¿no? Que es una película con la que empieza el cine sonoro, que hace blackface, que es pintarse de negro, que hoy está... la de Al Johnson. La de Al Johnson, sí. Exactamente. Y hoy está completamente prohibido, mal visto en Estados Unidos. O sea, no lo puedes hacer ni para Halloween. Pero hay que intentar cada situación en el contexto histórico. Exactamente. Entonces, también es negar no ver que en ese contexto histórico eso estaba admitido. Y eso es lo que hicieron. Digamos, crearon canales para explicar por qué sucedía eso, por qué se hizo esa película así, ¿no? Para decirle a la persona que por ahí no conoce la historia, decir, mira, esto sucedía en este momento porque era algo típico, aunque hoy esté mal visto, etcétera. Entonces pasaba por esto, por esto, por esto. También me parece que es una manera de evitar a la horda, digamos, que después se enoje, pero al mismo tiempo abrir un poco, digamos, las posibilidades de que se entienda el contexto, porque muchas veces la historia lo que tiene que pasa tan rápido y quizás... O sea, vos en ese caso lo admitís. Yo creo que es interesante siempre explicar los contextos, sí. Me parece que es interesante al menos porque... No es redundante. No, porque no todos lo saben. Digamos, no todos saben digamos, qué significaba en ese momento, por qué se hacía, ¿no? Quizás a una persona que le interese la historia del cine le puede parecer, muy obvio. Claro, evidente, claro. Pero a otras personas que llega a esa película por distintas razones y que no tiene por qué saberlo, me parece que lo enriquece también en ese sentido, ¿no? Pero siempre y cuando, digamos, no haya cortes y no haya cancelaciones de películas, que es algo que también sucede. También está la cancelación de personas. Sí. Las cancelaciones de personas son... pero hemos visto montones de casos en los últimos Hay cancelaciones de personas famosas y cancelaciones de personas no famosas, ¿no? Ajá. O sea, la cancelación va para todos por igual. De hecho, yo en el libro empiezo contando una cancelación de una persona que hizo un chiste en un avión. Y cuando es muy impresionante. Es muy impresionante. Un chiste es del pésimo gusto, un chiste horrible. Estamos todos de acuerdo. Un chiste horrible. Pero se baja del avión y resulta... Claro. Y ya no tenía más trabajo. Eso se había viralizado mientras ella estaba volando. Claro. Llegó, la destrozaron. Sí. Entonces, bueno... Pero, bueno, digamos una cosa que no dijimos todavía, que vos marcás en el libro de entrada. Esto está muy relacionado con las redes. Sí, por todos lados, claro, sin dudas. Las redes lo que permite es esta democratización, ¿no? Que todos podamos tener una opinión. ¿Qué diferencia hay entre esto y censura, por ejemplo? Que la censura viene del poder, viene de arriba. En cambio, esto viene de abajo. Es que es un tipo de... Es una herramienta de censura de alguna manera, pero que justamente, como decís vos, se instrumenta, ¿no? Antes uno tenía, no sé, los gobiernos o el Estado o las religiones que decían esto no se ve, esto no se lee, y hoy esa posibilidad a partir de las redes en la que todos podemos tener una opinión y en la que todos nos podemos subir a la opinión de otros también, ¿no? Porque esto es como una bola de nieve que se va formando, hace que cualquiera pueda empezar una campaña cancelatoria, que se sumen y que así, digamos, cambia la direccionalidad. Antes de arriba hacia abajo, ahora puede ser de abajo hacia arriba. Y como esto que hablamos hace un ratito, ¿no? Que también muchas veces ese discurso es tomado por los que antes eran los censuradores, digamos, para poder llevar a cabo, ¿no? También maniobras de censura. Claro, además con esa cosa anónima de las redes. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Totalmente, sí, es terrible. Súper anónimo. Bueno, vos nombrás, pero antes de llegar a las redes y a esto, vos nombrás un caso que me llamó la atención y me gustaría recordar, y es el de John Lennon con los Beatles cuando dice que eran más populares que Cristo, ¿no? Sí. Eso fue en Estados Unidos. Eso fue en Estados Unidos. En realidad en la entrevista fue en Inglaterra y ellos le hacen una pregunta a partir de que ellos
se mostraba que la iglesia ya no tenía tanto interés para los jóvenes. Y John Lennon lo que decía es que, bueno, que a partir de distintas decisiones que habían tomado los clérigos, hoy los Beatles eran más importantes que Jesús, ¿no? Eran más grandes que Jesús. Igual era muy provocador lo que decía. Era provocador, claro, pero era dentro de un contexto, ¿no? Un contexto de una cuestión del momento muy puntual. Fue un escándalo. Fue un escándalo. Cuando eso pasa a Estados Unidos, lo loco de alguna manera es que esa entrevista se publicó como en 4 medios diferentes hasta que se convirtió en un escándalo. Y fue a partir de una edición con fotografías bastante provocadoras que hacen que la fotografía más la frase... Ahí la ven a la frase. Claro, ahí explota, ¿no? Y esto obviamente ofende a un montón de grupos conservadores, sobre todo de lo que se llama el cinturón religioso de Estados Unidos en el sur, que son los que realizan una cancelación, porque es una cancelación en sí, ¿no? Eran quema de discos, era el Ku Klux Klan no dejando que la gente vaya a los conciertos, ¿no? La eliminación de toda posibilidad de los Beatles dentro de ese conjunto social a partir de cuestiones religiosas que, como te decía, no era exactamente lo que ellos decían que había dicho, venía de otro lado. Pero igual pide perdón Lennon, ¿no? Y sí. Y termina pidiendo perdón y al mismo tiempo es la última gira de los Beatles. O sea, a Estados Unidos no va más. No tocan más en vivo. O sea, se acabó los Beatles para el mundo, digamos, tocando en vivo a partir de esa situación porque fue, digamos, muy pesada, ¿no? A pesar de que eran lo que eran los Beatles en ese momento, ¿no? Imagínate. Es muy impresionante. Bueno, volvamos a los casos. El tema de Estados Unidos, que vos lo marcás en el libro, por ahí es más riguroso, pasan cosas que en Europa dejan pasar y en Estados Unidos tiene una cosa puritana más marcada. Sí, porque en Estados Unidos, digamos, se dan muchos debates al mismo tiempo, que tiene que ver con lo religioso, lo que se llama la teoría crítica de la raza, que es una manera de entender la historia que está sucediendo en Estados Unidos, que está relacionado, por ejemplo, no sé si te acordás, a principio de año hubo una prohibición de Maus, que se hizo muy famosa. Claro, la historieta Maus. Que es extraordinaria. Claro, que tiene que ver sobre el Holocausto. Sobre el Holocausto, sí, claro. ¿Cómo no? Claro, es un libro que te permite, digamos, de alguna manera construir una memoria a aquellas personas que no vivieron estos acontecimientos. Con ratones. ¿No? Exactamente. Entonces está la cuestión de género. O sea, pasan un montón de cosas en Estados Unidos que quizás acá o en otros países... O en Europa, inclusive. O en Europa también, en el Reino Unido. Sí. Bueno, en Francia también. O sea, cada país tiene sus características, ¿no? No todas las cancelaciones funcionan igual en todos los países, ¿no? Porque tiene que ver con el diálogo, si querés, que está sucediendo en ese momento en cada país y la importancia y los grupos que estén en pugna, ¿no? Y la fuerza que hagan esos grupos. Entonces... Vos marcás 2 casos que decís que actúan como espejo, que es el caso de Polanski y el caso de Woody Allen. Sí. Desarrollalo un poquito. Sí, digamos, lo que es muy llamativo de ese caso es que en el caso de Woody Allen, él atraviesa un juicio por un supuesto abuso de su hija en el 94 perdón, sí, en el 94. Y él sigue trabajando durante más de 10 años y hace 20 y pico de películas, desde que sale la primera denuncia hasta que el tema... Pero hay una sentencia, ¿no? Lo absuelven. La justicia lo absolvió en el medio, claro. La justicia lo absolvió en el medio. Pero después, no es un detalle. No es un detalle menor. No. Pero después su hija publica una carta en el 2014 donde vuelve a resurgir el tema y después con todo el Me Too, etcétera, hoy Woody Allen es un paría del cine, digamos, nadie quiere producir sus películas, nadie quiere presentar sus películas, etcétera, en ningún festival. No, los actores que han trabajado con él reniegan de haber trabajado con exactamente, él. Exactamente. Y aquellos que han dicho que es importante, incluso directores que han dicho que es importante para la historia del cine, han tenido que salir a pedir disculpas por decir eso. Por decir eso. Ahora, vos lo tratás, por supuesto, en el libro, pero es mezclar la obra con la persona. Y pasa, sí. Pero porque también nos quita a nosotros el derecho a ver obras de arte como son algunas películas de Woody Allen. Totalmente. Y hablar de Polanski, lo mismo. Es que es medir con un nivel de moralina, si querés, cuestiones que no deberían correr por esos carriles, ¿no? Digamos, me parece que hay cuestiones del arte en sí, en todas sus expresiones, que justamente muchas veces vienen de personas que quizás no son las personas al que uno le gustaría tener como padre, ¿no? Seguro, pero bueno, ni como amigo, ni como nada, pero como son vecino, grandes artistas. Exactamente. Pero son grandes artistas. Exactamente. Bueno, son evaluaciones que hay que hacerlas en diferentes espacios, ¿no? Polanski sí tiene una sentencia judicial en contra. Él reconoció también. Polanski lo reconoce hasta en su autobiografía que ha producido. De todas maneras, en Europa lo reciben Europa ha podido seguir trabajando. De hecho,
ganando premios etcétera, importantes. etcétera. Recién en los últimos años hay como un movimiento, digamos, de hacer manifestaciones donde se presenta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero durante mucho tiempo, digamos, Polanski ha sido aplaudido, ha ganado un Oscar Sí, por El de pianista, academia, aunque si bien no ha claro. podido ir a Estados Unidos porque iba a ser No puede detenido. entrar directamente. En esa ceremonia Pero los actores de Hollywood lo aplaudieron de pie, ¿no? es Algo que hoy sería difícil, es muy inconcebible. sí, inconcebible. Pero es difícil, porque uno admira la película, pero obviamente condena estas conductas. Entonces, me parece que la salida de cancelar las películas me parece que es desacertada totalmente, ¿no? Es que cualquier cancelación de una obra artística es desacertada, Claro, digamos. claro. Es parte Más allá del autor, digo. Es parte del espíritu humano, ¿no? O sea, el cine, los libros, etcétera, de alguna manera tienen que tocarnos ciertas fibras y por más venga de quien venga, ¿no? Le pasó a Foucault también, que hay todo. Bueno, hay tantos casos que se pueden nombrar en la historia. Y sí. Tantos. Hay muchos acá citados en el libro, ¿no? Que todos recordamos. Qué sé yo, lo de Kevin Spacey con House of Cards, que lo sacaron de la última temporada. Claro. Por las denuncias de abusos. Exactamente. Claro. ¿Y qué pasó con la autora de Harry Potter, con Rowling? Y el caso de Harry Potter de J.K. Rowling es paradigmático en el sentido de que quizás para mí es la persona a la que más se intentó cancelar, por lo menos en estos tiempos modernos. Pero hizo unas declaraciones bastante Ella horribles, hizo unas declaraciones, ¿no? ella lo que, digamos, considera que en el tema del debate del género, ¿no? Que la mujer, por más que cambie de sexo, sigue siendo mujer, ¿no? Entonces, a ella la acusan de TERF, que significa que es algo así como una especie de homófoba, si querés, de las personas que hacen cambio de sexo, ¿no? Sí, sí, una persona claro. mayor que no acepta el cambio de sexo dentro de las personas más jóvenes. Ella defiende esa postura, cree en esa postura. ¿Pero la cancelaron o no? Han hecho intentaron, muchísimas, pero de todos los Pero los estilos. libros de Harry Potter Se siguen vendiendo. Y no circulando. solo lo de Harry Potter, ella tiene digamos, un alter ego por el que escribe novelas policíacas, etcétera. Sí, funcionan también. Y que funcionan muy bien, se venden por millones, se siguen vendiendo por millones. Bueno, y hay un grupo de intelectuales, Chomsky, Margaret Atwood, Martin Amis, Salman Rushdie, que publicó el manifiesto Harper's, de la revista Harper's Bazaar, exactamente, contra la cancelación, diciendo que es autoritaria, ¿no es cierto? Así es. Y dictatorial. Y después una versión española también. También, sí, al mes o a los 2 meses, sí. ¿Eso cuándo pasó? Esto fue en el 2020. En el 2020, en el medio digamos, de la ebullición, si querés, del tema. Sí. Salieron justamente por el tema acá de J.K. Rowling, ¿no? Salieron como a sentar una posición, porque también algo que sucede mucho en Estados Unidos es que hay temas que ya ni siquiera pueden ser debatidos en las universidades porque los profesores terminan perdiendo sus trabajos, ¿no? Claro, los echan. Claro, entonces los que plantean en esta carta es debatamos las ideas, no actuemos de una manera dictatorial a partir del desencuentro generacional, si se quiere. Yo lo que te quería decir, ya nos vamos al corte, pero no está en el libro porque, claro, sucedió después, pero con la invasión rusa a Ucrania se retiraron libros de Tolstoy y Dostoyevsky de algunas universidades y bibliotecas. Como si Dostoyevsky tuviera algo que ver con Putin. Pero escúchame, se suspendieron actuaciones de artistas rusos, la soprano Nebretko, por ejemplo, ¿no? Que tuvo muchísimos problemas, y hay muchos otros. Se suspendieron en los teatros líricos del mundo. Se retiró el pabellón de Rusia en la Bienal de Venecia. Sí. Los humanos siempre tendimos al rechazo hacia lo diferente, dice Juan Gabriel Batalla en su libro. Es lo que Antonio Gramsci llamaba hegemonía cultural. Un discurso de época que de alguna manera trata de borrar los otros. Una disputa por la hegemonía anula la posibilidad de debate. Exactamente. Leo tus palabras. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por este libro. Acuérdese, La cultura de la cancelación, de Juan Gabriel Batalla. A vos, muchas gracias por la Juan. invitación. Nos vamos al corte, enseguida volvemos.